Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Ministerio de Gozo de Jehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar el pueblo de Dios. De esta clase vamos a adorar al Dios de la gloria, al Supremo Rey. Adorémosle, hermanos. Adorémosle. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Bendito Dios de la gloria. Bendito eres, Padre Santo. A ti la gloria, la honra por siempre. Bien, hermanos, vamos a comenzar esta clase. En el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Vamos a estudiarlo. Por favor, mantenga su Biblia abierta y su libro de notas para apuntar el desarrollo de esta clase. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Amén. Bendito Dios y Padre de la gloria. Vengo delante de tu presencia reconociendo, Señor, que tú eres mi Dios. Te pido que el Espíritu Santo me ayude a desarrollar esta clase. Todo, pero todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, esta clase la he titulado La persona perfecta. En la clase anterior hemos visto nuestro gran sumo sacerdote. Él es nuestro gran sumo sacerdote, pero el gran sumo sacerdote está dividido en tres partes para su estudio. Hoy vamos a ver la persona perfecta, parte 2, y parte 3 vamos a estudiar aquí. Como una forma de introducción, al final de este versículo que acabamos de ver, el 14, se identifica de nuevo a Jesús, el Hijo de Dios. Aquí, aquí está combinando su nombre humano. Jesús es su nombre humano y su título divino, Hijo de Dios. Ambas naturalezas, tanto divinas como humanas, se reflejan también en el versículo que acabamos de leer. Porque aquí vamos a entender un poco más lo que es la humanidad de Jesús. Porque la mayoría de las personas parece pensar que Dios está alejado de la vida de las preocupaciones humanas. Jesús era el Hijo de Dios, pero su divinidad no evitó que experimentara nuestros sentimientos, nuestras emociones, las tentaciones y el dolor. Dios se hizo hombre. Se hizo Jesús para hombre para participar de la tentación, de las pruebas, del sufrimiento de los hombres.
esos sufrimientos, hermanos, que solamente Él los puede entender, para que pudiéramos entender lo que es el sumo sacerdote, que es comprensivo y compasivo. Cuando tenemos problemas o heridas o estamos deprimidos o somos tentados, queremos expresar nuestros sentimientos y necesidades a alguien que realmente nos entienda. Jesús puede compadecerse de nuestras debilidades. Nadie me entiende como Jesús. Es una frase de un famoso himno. No solo es hermoso, sino que alentadora, sino verdad absoluta. Nuestro gran sumo sacerdote no solo es misericordioso y fiel, sino perfectamente comprensivo. Él tiene una capacidad sin igual para compadecerse de nosotros en cada peligro que tengamos, en cada prueba y en cada situación que aparezca en nuestro camino, porque Él ya pasó por todas estas cosas. En la tumba de Lázaro, por ejemplo, el cuerpo de Jesús se estremeció. En el huerto de Getsemaní, poco antes de ser arrestado, sudó gotas de sangre, porque experimentó toda clase de tentaciones y pruebas, toda clase de vicisitudes, toda clase de circunstancias a las que alguien puede enfrentarse. Y ahora mismo está a la diestra del Padre. Él es el que intercede por cada uno de nosotros. Ahora bien, Jesús no solo tenía todos los sentimientos de amor, Él tenía preocupaciones, Él tenía desilusión, Él tenía pena y tenía frustración como nosotros lo tenemos, sino que también tenía amor, pero mucho amor. Era infinitamente más sensible a nuestras preocupaciones. Tenía puntos de justicia infinitamente más altos y los peligros del pecado. Hermanos, por tanto, en oposición a lo que tendemos a pensar, su divinidad hizo que sus tentaciones y pruebas fueran mucho más difíciles de soportar, para que el que no las muestre son las que tenemos nosotros. Él tuvo unas tentaciones completamente fuertes. Entienda, hermanos, entienda esto, por favor. Nuestro cuerpo tiene formas de apagar el dolor cuando está más allá de lo que podemos soportar. En el umbral del dolor varía de una persona a otra, pero todos tenemos un punto de quiebre. En otras palabras, la cantidad de dolor que podemos soportar es limitada. Por tanto, podemos concluir que hay un grado de dolor que nunca hemos experimentado, porque nuestros cuerpos apagarán nuestra sensibilidad de una forma o de otra, tal vez hasta la muerte, antes que alcancemos ese punto. Ahora, entienda lo siguiente. Con la tentación se opera de igual manera. Existe un grado de tentación que podemos no experimentar nunca. Simplemente, ¿por qué? No importa cuán espiritual seamos usted o yo, sucumbimos y no saldríamos airosos. Pero Cristo no tenía esa limitación.
Por tanto, no tenía pecado. Asumió todo lo que Satanás le envió. No tenía sistema de choque, ni tenía un límite de debilidad para pagar la tentación después de cierto punto. Como nunca sucumbió, experimentó la tentación al máximo y la experimentó como hombre, como ser humano. Fue tentado de todas maneras, de muchas maneras, como nosotros y mucho más. La única diferencia es que él nunca pecó. Por tanto, cuando llegamos a Jesucristo, podemos recordar que Él sabe lo que es, lo que tenemos, porque Él sabe. Él lo vivió primero. Él sabe lo que son las tentaciones. Él sabe lo que son las pruebas. Él sabe lo que es el dolor. Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tal vez era especialmente sorprendente y poco creíble que Dios era santo para los judíos. El Dios nuestro es santo, es justo, es sin pecado, es perfecto, es omnipotente. Conocían sus atributos, su naturaleza divina, y no podían comprender que experimentara dolor, mucho menos la tentación. No solo esto, hermanos, sino que bajo el antiguo pacto, y esto es importante que usted lo entienda, el trato de Dios con su pueblo fue más indirecto, más distante, excepto en momentos especiales y raros. Incluso los creyentes fieles no experimentaban su intimidad, cercanía de Dios de la manera que los creyentes lo hacen ahora. Los judíos, por ejemplo, creían que Dios no podía ser partícipe de los sentimientos humanos. Dios estaba muy lejos, demasiado distante del hombre en su naturaleza, para poder identificarse con nuestros sentimientos, con nuestras tentaciones y con nuestros problemas. La idea es que Dios pudiera identificarse con el hombre y lo hiciéramos en pruebas y en tentaciones, era revolucionaria, tanto para judíos como para gentiles. Pero el escritor del libro de los Hebreos está diciendo que no solamente tenemos un Dios que está aquí, sino que siempre ha estado aquí. La palabra debilidad no se refiere directamente al pecado, hermanos, sino que aflora o falta a la falta de firmeza. Se refiere a todas las limitaciones naturales de la humanidad, que incluyen también el lastre del pecado. Jesús conocía de primera mano la tendencia de la naturaleza humana al pecado. Su humanidad era un campo de batalla. Fue aquí donde Jesús enfrentó la batalla con el pecado y siempre salió victorioso. Pero no sin vivir la tentación, el dolor, la angustia que eran intensas. Sin embargo, en toda esta lucha Jesús fue sin pecado. Estaba completamente apartado, escuche la palabra, apartado y separado del pecado. Ahora, esta palabra apartado y separado, estas dos palabras expresan la ausencia absoluta del pecado. Aunque fue tentado, y óigalo bien, sin misericordia para que pecara. Ni siquiera más, dijera, marcha de pecado entró en su mente, ni una cosa pequeña entró.
Eso lo expresó en sus primeras acciones. No entró pecado en nuestro Creador. Algunos pueden preguntarse, ¿cómo podemos identificarnos con Jesús completamente, con nosotros, si en realidad no pecó como nosotros? Sin embargo, hermanos, lo que califica es haber enfrentado el pecado con su justicia, que es una verdad perfecta. El solo hecho de experimentar algo que nos da a comprender de ello. Por ejemplo, una persona puede pasar por muchas cirugías de una parte, de otra parte, ha sido. Un médico puede realizar miles de operaciones complicadas y exitosas sin haber pasado él nunca por un quirófano. Lo que lo califica es su conocimiento. Él conoce la enfermedad, el cirujano. Él conoce el desorden. Él conoce las habilidades quirúrgicas. No haber padecido enfermedad, tiene gran experiencia con la enfermedad, habiéndole enfrentado en todas sus manifestaciones. Lo mismo en esto, hermanos. Jesús nunca pecó, pero entiende el pecado mejor con más claridad, porque lo batalló con más diligencia de lo que cualquiera de nosotros sería capaz. Jesucristo, es verdad, no pecó, no podía pecar, no tenía capacidad para pecar. Sin embargo, sus tentaciones fueron mucho más terribles porque nunca buscó alivio cediendo a la presión. La ausencia del pecado en él incrementaba la sensibilidad al pecado. Observe lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículos 3 y 4. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aunque no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es interesante este punto. Si quiere hablar con alguien que entiende qué es el pecado, hable con Jesucristo. Él conoce el pecado y conoce y entiende nuestras debilidades. Independientemente de que de que Satanás nos sale en el camino, nos tienta. Recuerde, hay victoria en Jesucristo. Entienda, Él ha estado aquí antes que nosotros, porque tenemos un sumo sacerdote compasivo, un sumo sacerdote que es perfecto. Él es perfecto. Y como perfecto es, vamos a ver su provisión perfecta, que es el tercer punto a tocar. Cuando vemos el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16, nos dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es muy importante. Quien no entiende perfectamente, tal vez proveerá perfectamente para nosotros. Mire lo que nos dice Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos ha dejado sin ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podamos soportar. Hermanos, Jesucristo conoce nuestras debilidades y nos sacará de todas ellas. ¿Cómo? Acercándonos al trono de la gracia de Dios.
Acerquémonos confiadamente una vez más. El Espíritu Santo llama a quienes aún no han decidido aceptar a Jesucristo como su Salvador. No solamente deben evitar volver al judaísmo, sino que deben aferrarse a su condición de Cristo y finalmente, necesariamente, acercarse confiadamente al trono de la gracia. En la antigüedad, hermanos, las personas comunes y corrientes no podían acercarse a sus gobernadores. Algunos aún que trabajaran con ellos, aunque sean oficiales de alto rango, se podían acercar a esos gobernantes. Pero admiro a la reina Esther, que arriesgó su vida cuando se acercó al rey Asuero, sin invitación, aunque era obviamente su esposa. Vea en Esther, capítulo 5, versículo 1 y 2. Pero no obstante, hermanos, cualquier persona penitente, sin importar cuán pecadora sea y cuán poco lo merezca, puede acercarse al trono de Dios en cualquier momento para para obtener perdón, salvación, confiados en que lo recibiremos. ¿Por qué? Por la misericordia y gracia. Por el sacrificio de Cristo, el trono divino, ese juicio que Él pagó. Usted puede acercarse al trono de la gracia. Si usted confía en Él, acérquese. Así como a los sacerdotes judíos una vez por año, por siglos habían rociado la sangre propiciatorio por los pecados del pueblo, Jesús derramó su sangre una vez y para siempre por los pecados de todo aquel que en Él crea. Esa es su provisión perfecta. La Biblia habla mucho de la justicia de Dios, pero qué terrible sería para nosotros que Él fuera solamente justo y no proveyera gracia. El hombre pecador merece la muerte, la sentencia de la justicia, pero necesita la salvación, el regalo de la gracia. Y a este mismo trono de la gracia puede ir cualquier persona con confianza y con seguridad. Es el trono de la gracia porque está ahí otorgado para que cada uno de nosotros pasemos por este lugar. ¿Cómo puede alguien rechazar semejante sumo sacerdote, semejante Salvador, el cual no solo nos permite acercarnos a su trono por gracia y ayuda, sino que nos ruega que vayamos confiadamente? Su Espíritu dice, vengan con confianza al trono de Dios, que se ha convertido en un trono de gracia por causa de nuestro Señor Jesucristo. Vengan hasta aquí, reciban la gracia, la misericordia cuando lo necesiten, antes que sea demasiado tarde. Su corazón se endurezca y se termine hoy el día de Dios. El oportuno socorro. Ese oportuno socorro es ahora. Recuerde cuán grande es el sumo sacerdote que tenemos, que es compasivo, que nos salva. Hermanos, le estoy hablando en tiempos difíciles. Acérquese al trono de la gracia. No hay ningún santo en la tierra. No lo hay ni lo habrá. Busque a Cristo. Busque a Cristo mientras puede hallarlo. Dios lo bendiga.